Hace muchos años, en el tranquilo pueblo de San Andrés, vivía mi tío Juan, un hombre apasionado por la vida de charro. Era un jinete excepcional, famoso en la región por su destreza en el rodeo y su habilidad para domar los caballos más salvajes. La música de mariachi y el sonido de las espuelas resonaban en su corazón y cada corrida en la plaza de toros era una actuación que dejaba a la multitud en suspenso. Tío Juan era un hombre valiente, pero su valentía a menudo lo llevaba al límite. Durante una de las corridas más emocionantes de su vida, se encontró con un toro feroz y despiadado, conocido como el Diablo Negro. Este toro era famoso por su mal temperamento y su habilidad para dejar a los charros en el suelo, heridos y humillados. La multitud estaba en silencio mientras mi tío y el Diablo Negro se enfrentaban en el ruedo. Los músculos de mi tío estaban tensos y su mirada fija en el toro demostraba su determinación, pero en un instante, la bestia embistió con furia y mi tío fue arrojado por los aires. Cayó al suelo con un golpe sordo y el toro lo embistió nuevamente sin piedad. Aquel día, el pueblo de San Andrés presenció la trágica muerte de mi tío Juan en la plaza de toros y la noticia se extendió rápidamente y una nube de luto cubrió la comunidad. Mi tío, un charro legendario, había perdido la vida en el ruedo, defendiendo su honor y su amor por los toros y caballos. Sin embargo, la leyenda de mi tío Juan no terminó con su muerte. Al poco tiempo de que había fallecido se decía que su espíritu seguía deambulando por el pueblo, principalmente la charrería donde pasaba gran parte de su tiempo del día. Las noches en San Andrés se llenaban de historias de lugareños que afirmaban haber visto a un charro solitario, montando a caballo por las calles desiertas. Su figura estaba iluminada por la luz de la luna y su sombrero y traje de charro eran inconfundibles. La gente decía que el alma de mi tío Juan aún buscaba la redención en el ruedo, luchando contra el Diablo Negro una y otra vez en un intento eterno de superar su derrota final. Algunos afirmaban que, en las noches de tormenta, podían escuchar el relincho de los caballos y el estruendo de los cascos galopantes. San Andrés se convirtió en un lugar donde el folclore y la realidad se entrelazaban, donde la figura de mi tío Juan se convirtió en una leyenda que vivía en el imaginario colectivo del pueblo. La tragedia en la plaza de toros lo había transformado en un charro inmortal, atrapado en un ciclo interminable de coraje y desafío. Aunque mi tío Juan había partido de este mundo, su espíritu persistía en las noches oscuras, un recordatorio de la pasión y el sacrificio que la vida de un charro verdadero podía implicar. La leyenda del charro eterno se mantuvo viva en San Andrés, contada de generación en generación, como un tributo a un hombre valiente que nunca dejó de luchar por su honor y su amor por los toros. La leyenda del charro eterno comenzó a causar división en nuestra familia. Mi abuela, la hermana de mi tío Juan, se ofendía profundamente cada vez que escuchaba a la gente del pueblo hablar de su hermano en términos tan míticos. Para ella, era inaceptable que se hablara de su hermano como un espíritu errante, atrapado en un ciclo de lucha eterna en el más allá. Las historias del pueblo solo aumentaban la herida que su muerte había dejado en la familia. Mi abuela se negaba a permitir que su hermano fuera convertido en un mito, prefiriendo recordarlo como el cariñoso hermano mayor que había sido. A menudo exhortaba a sus hijos y nietos a que ignoraran las historias del pueblo, afirmando que mantener viva la leyenda solo prolongaba el dolor de su pérdida. La tensión creció cuando algunos miembros de la familia comenzaron a cuestionar la sabiduría de mi abuela y a considerar que la leyenda del charro eterno era una forma de honrar y recordar a mi tío Juan. No estaban dispuestos a permitir que las palabras de la abuela los obligaran a olvidar a un hombre tan valiente y apasionado. El conflicto familiar llegó a su punto máximo durante una cena de Navidad, cuando la discusión sobre la leyenda se convirtió en un enfrentamiento emocional. Algunos miembros de la familia defendieron la importancia de mantener viva la memoria de mi tío Juan a través de las historias del pueblo, mientras que otros insistieron en que era hora de dejarlo descansar en paz. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, habló de la necesidad de cerrar ese capítulo doloroso y permitir que el recuerdo de su hermano se mantuviera en sus corazones, en lugar de convertirlo en una narrativa fantástica que solo prolongaba su duelo. Al final de la noche,
la familia llegó a un acuerdo de respetar los sentimientos de la abuela y no discutir más sobre la leyenda en su presencia. Un par de años después de la tensa cena navideña, decidí visitar la charrería del pueblo en una cálida noche de verano. La charrería era un lugar especial para mí, lleno de recuerdos de mi tío Juan y su pasión por los caballos y la cultura charra, y a pesar de la prohibición de la familia de hablar de la leyenda del charro eterno, no podía evitar sentir una profunda curiosidad por lo que había sucedido en realidad en la plaza de toros aquella fatídica tarde. Mientras caminaba por la charrería, la luna llena iluminaba el lugar con su luz plateada, creando sombras alargadas y misteriosas. Me sentí transportado atrás en el tiempo, recordando las historias que había escuchado sobre mi tío y su valentía en el ruedo. Fue entonces cuando empecé a escuchar ruidos extraños, como el eco de cascos galopantes en la distancia. Al principio, pensé que mi imaginación me jugaba una mala pasada, pero los sonidos se hicieron más audibles, más reales, y a medida que me adentraba en el corazón de la charrería, la sensación de que no estaba solo se hacía cada vez más intensa. Al llegar al ruedo central vi una figura oscura a lo lejos. Era un charro, no había duda al respecto, pero su figura parecía etérea y espectral. Estaba montando un hermoso caballo blanco y su sombrero y traje de charro eran idénticos a los que mi tío Juan solía usar. Con el corazón en la garganta, me acerqué lentamente a la figura. El charro no parecía notar mi presencia, o al menos no me prestaba atención. Estaba ocupado en su propio mundo, en su propio ritual. Cabalgaba alrededor del ruedo, ejecutando movimientos de charrería con una gracia sobrenatural. Cuando finalmente me atreví a hablar, preguntándole quién era y por qué estaba ahí, el charro giró la cabeza hacia mí. Su rostro estaba cubierto por la sombra de su sombrero, pero pude sentir su mirada penetrante. No dijo una palabra, pero en sus ojos oscuros y profundos vi la tristeza y el dolor, como si llevara consigo la carga de una vida llena de luchas. En ese momento, comprendí que aquel no era un simple trabajador de la charrería ni un intruso en busca de diversión. Era el alma de mi tío Juan, atrapada en un eterno ciclo de búsqueda y redención. La realidad de la leyenda del charro eterno estaba ante mis ojos y no podía evitar sentir una mezcla de asombro, respeto y compasión por el destino que había llevado a mi tío a deambular por la charrería en busca de una paz que le había sido esquiva en vida. A medida que observaba al charro eterno continuar su danza solitaria en el ruedo, supe que debía respetar el pacto de la familia y guardar este encuentro como un secreto. Mi tío Juan merecía encontrar su redención, y si su espíritu estaba destinado a seguir cabalgando eternamente en busca de ella, yo no podía interferir en su camino. Los días posteriores a mi encuentro fueron llenos de pensamientos y reflexiones. La presencia de mi tío Juan, o lo que quedaba de él, seguía rondando en mi mente. No podía evitar cuestionarme si su alma en pena era benévola o malévola, o si su danza eterna en la charrería tenía algún propósito más allá de su lucha personal. Con el tiempo, llegué a la conclusión de que debía hacer algo al respecto. Si bien había prometido mantener el secreto ante mi familia, sentía una responsabilidad personal hacia el espíritu de mi tío y no podía quedarme de brazos cruzados sin intentar comprender su situación y, si era posible, ayudarlo a encontrar la paz que tanto anhelaba. Decidí visitar a un chamán local que era conocido por su conocimiento de las tradiciones y creencias espirituales de la región. Quería saber si había alguna forma de comunicarme con el charro eterno, o si había algún ritual que pudiera ayudarlo a encontrar la redención que buscaba. El chamán, un hombre sabio y comprensivo, escuchó mi historia con atención y asintió con solemnidad. Me explicó que en la cultura de la región, a veces las almas en pena quedaban atrapadas en el mundo terrenal debido a asuntos sin resolver o penas profundas. Su espíritu podía haber quedado atrapado en la charrería debido a la intensidad de su amor por la charreada y su muerte trágica en el ruedo. El chamán sugirió un ritual de ofrenda y oración que podría ayudar a mi tío Juan a encontrar la paz. Preparé los elementos necesarios, incluyendo flores, velas y una fotografía de mi tío. Regresé a la charrería en una noche tranquila y clara, sintiendo que era el momento adecuado para intentar ayudar a su alma.
Encendí las velas y coloqué las ofrendas en el ruedo central, cerré los ojos y recé en silencio, pidiendo a los espíritus que guiaran a mi tío Juan hacia la luz y la redención. Mientras lo hacía, sentí una extraña calma en el ambiente, como si una presencia invisible estuviera atenta a mis palabras. Cuando terminé el ritual, me pareció escuchar el suave relincho de un caballo a lo lejos. Abriendo los ojos, vi una luz tenue que se alejaba en la distancia. La figura del charro eterno montando su caballo blanco desapareció poco a poco en la oscuridad de la noche. Sin embargo, al día siguiente los trabajadores del lugar reportaron un suceso muy extraño. Habían encontrado muertos a varios caballos en las caballerizas y no sabían el porqué de aquel suceso. La noticia se propagó rápidamente y la comunidad entera se llenó de temor y especulaciones sobre la causa de tan misteriosa matanza. Las caballerizas eran un lugar sagrado para la charrería, un símbolo de la pasión y el amor por los caballos, y la pérdida de tantos animales causó un profundo pesar en el pueblo. Los trabajadores que cuidaban de los caballos no podían explicar lo que había sucedido, ya que no había signos de lucha ni rastro de depredadores en el área. Las teorías sobre la causa de la matanza variaban desde lo sobrenatural hasta lo malicioso. Algunos lugareños comenzaron a especular que el charro eterno podría haber estado involucrado de alguna manera, tomando represalias por el ritual que había llevado a cabo para intentar liberar su alma. Otros creían que podía ser una señal de que su espíritu estaba enojado o perturbado por el intento de ayudarlo a encontrar la paz. La tensión en el pueblo creció aún más y la leyenda del charro eterno se convirtió en un tema aún más intrigante y aterrador. Las caballerizas fueron cerradas temporalmente mientras se llevaba a cabo una investigación, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Algunos se preguntaban si el suceso tenía alguna conexión con el espíritu del charro o si era simplemente una coincidencia inquietante. La incertidumbre y el miedo comenzaron a oscurecer la historia de mi tío Juan aún más y la comunidad buscaba respuestas en vano. Lo que quedaba claro era que la leyenda del charro eterno estaba lejos de ser resuelta y que de alguna manera su influencia seguía siendo fuerte en el pueblo, incluso más allá de su aparente redención en el ritual que yo había realizado. El misterio de los caballos muertos permaneció sin respuesta y la charrería se convirtió en un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban de manera inquietante, dejando al pueblo de San Andrés con más preguntas que respuestas. Abrumado por el misterio de la matanza de los caballos en la charrería y la creciente inquietud en el pueblo, decidí buscar respuestas en el único lugar que parecía estar en el centro de todo, la tumba de mi tío Juan. Sentía la necesidad de comprender lo que estaba sucediendo y si la leyenda del charro eterno tenía algún vínculo con los eventos perturbadores que ocurrían en el pueblo. En una tarde soleada, me dirigí al cementerio del pueblo y me paré frente a la tumba de mi tío, le llevé flores y encendí una vela en su honor, como un gesto de respeto y amor hacia el hombre que una vez había sido mi modelo a seguir en la charrería. Mientras permanecía ahí, en medio del silencio del cementerio, sentí una extraña sensación de paz. Era como si la tumba de mi tío Juan irradiara una especie de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. En un susurro, le hablé a la tumba, compartiendo mis preocupaciones y temores sobre los eventos recientes. Tío Juan, comencé a decir con voz temblorosa, no sé qué está pasando en el pueblo y no entiendo por qué los caballos murieron. Si eres tú, si tu espíritu está involucrado de alguna manera, por favor dame una señal, una pista. ¿Qué debemos hacer para ayudarte? Esperé en silencio, pero no hubo respuesta. Sin embargo, sentí una extraña calma que me invadió, como si mi tío estuviera presente de alguna manera, escuchando mis palabras. Decidí investigar más a fondo la historia de mi tío Juan, hablando con personas mayores en el pueblo que habían conocido a mi tío durante su vida, y descubrí que mi tío Juan había sido conocido por su amor por los caballos y que en sus últimos años había trabajado incansablemente en ayudar a rehabilitar a los caballos maltratados y abandonados. A pesar de los esfuerzos por honrar la memoria de mi tío Juan y calmar los ánimos en el pueblo, el aura de misterio y terror que rodeaba la leyenda del charro eterno no desapareció por completo. De hecho, los eventos inquietantes comenzaron a intensificarse.
Las noches se volvieron más largas y sombrías en San Andrés, se informaron avistamientos de la figura de aquella alma perdida con mayor frecuencia y los testigos decían que su presencia se volvía más amenazadora. Algunos aseguraban haber escuchado susurros siniestros en las calles desiertas, como si el espíritu de mi tío Juan intentara comunicarse, pero sus palabras eran ininteligibles y llenas de malevolencia. Las historias de personas que se cruzaban con él en las noches se volvieron aterradoras. Hablaban de ser perseguidos por su figura sombría, de sentir un escalofrío intenso en su presencia y de tener pesadillas vívidas que los atormentaban durante días. Pero lo más espeluznante de todo fue el aumento de las muertes inexplicables, personas que habían estado relacionadas de alguna manera con la charrería o que habían expresado escepticismo ante la leyenda del charro eterno, comenzaron a morir en circunstancias misteriosas. Se encontraron cuerpos sin vida con signos de haber sufrido una muerte violenta, pero sin ninguna evidencia de un agresor. La paranoia se apoderó del pueblo y la sospecha sobre la influencia del espíritu de mi tío Juan se volvió omnipresente. La comunidad estaba dividida entre los que creían que el charro eterno estaba enojado y actuando vengativamente y aquellos que aún tenían esperanza de encontrar una explicación lógica para los eventos aterradores. Con el tiempo, el terror que había envuelto al pueblo de San Andrés comenzó a disiparse lentamente y la comunidad había aprendido a vivir con el espíritu inquieto del charro eterno como parte de su vida cotidiana. Las muertes misteriosas dejaron de registrarse y la presencia de mi tío Juan se convirtió en una leyenda arraigada en la charrería del pueblo. En lugar de temer al charro eterno, la gente comenzó a respetarlo y honrarlo como un espíritu protector de la tradición charra. Las corridas de toros y los eventos relacionados con la charrería se volvieron más populares que nunca y la figura de mi tío Juan se convirtió en una fuente de inspiración y respeto. Las noches en el pueblo ya no estaban llenas de miedo y sospechas. En cambio, se contaban historias sobre el charro eterno alrededor de fogatas y su espíritu se consideraba un guardián de la tradición y el honor de la charrería. La figura del charro dejó de ser una amenaza y se convirtió en una parte vital de la identidad del pueblo de San Andrés. Las generaciones posteriores continuaron honrando la leyenda de mi tío Juan, manteniendo viva su memoria a través de festivales y eventos dedicados a la charrería. La charrería se convirtió en un símbolo de unidad y orgullo en el pueblo y el tío se convirtió en el guardián eterno de esa tradición. Así, la leyenda del charro eterno se convirtió en una parte integral de la historia y la cultura del pueblo de San Andrés, una leyenda que siempre será recordada y celebrada, honrando el coraje y la pasión de un hombre que dejó una marca indeleble en la vida de su comunidad. Así que si alguna vez alguien ve a lo lejos la silueta de un charro montando su caballo blanco, se trata del tío Juan que está inspeccionando las tierras del pueblo. Relato anónimo.